Primero, en que el nuevo pacto inicia inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Jesús resucita, se presenta ante sus discípulos, está con ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Allí inicia el nuevo pacto. Allí es donde ellos entran bajo el nuevo pacto. Y a este mismo grupo ya de cristianos pasa 40 días con ellos, y aún antes de ascender, de dejarlos, les dije: esperen aquí porque les voy a enviar el Espíritu Santo, lo que Lucas llama como la promesa de mi Padre, lo que Juan el Bautista llamó que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego, donde Jesús mismo dice que serán investidos de poder. Entonces Jesús ya no está, y este mismo grupo ya de cristianos que estaban bajo el nuevo pacto, ellos son bautizados con el Espíritu Santo, y la evidencia inicial física es que estaban hablando en otras lenguas. Y eso nosotros lo pudimos ver en varios grupos, quienes ya eran creyentes y el Espíritu Santo los estaba bautizando. Entonces, el concepto de bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son sinónimos. Así es como los utiliza Lucas, como sinónimos. Entonces entramos a los escritos de Pablo, donde Pablo ya no trata con el bautismo del Espíritu Santo, más bien la práctica, cómo se practica en tu vida personal, en tu vida diaria, cotidiana, y a la misma vez cuando nos reunimos, como en esta mañana. Y hoy voy a estar tratando de 3 aspectos de las manifestaciones: la profecía, las lenguas, la interpretación de lenguas. ¿Sí? Demos un repaso así rápido. Las primeras 3 fueron palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. También vimos fe, dones de sanidades, operaciones de obras de poder. Y hoy estaremos tratando profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Amén. Mire, estos 3 capítulos, el capítulo 12, 13 y 14, Pablo hace algo bien interesante, porque inmediatamente después de mencionar de las manifestaciones espirituales, Pablo hace referencia al cuerpo, que nosotros como iglesia, que nosotros como comunidad, como pueblo de Dios, somos un solo cuerpo. Entonces nosotros al analizar por qué Pablo está haciendo referencia a que somos un solo cuerpo, ¿por qué lo menciona? Y allí es donde me gustaría que veamos rápidamente, primero los Corintios capítulo 12, versículo 20, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pone el enfoque en eso: somos un solo cuerpo. El hecho que cada uno de nosotros, el hecho que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros de diferentes formas, de diversas maneras, no implica que seamos o estemos separados. Donde cada uno, Dios puede estarnos usando individualmente, pero siempre recordando que somos uno. Siempre recordando que somos uno. Sigue diciendo en el versículo 21: ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Entonces está haciendo algo bien interesante aquí, que no importa cómo Dios te esté usando, no importa cómo Dios se esté manifestando a través de tu vida, tú no puedes poner abajo, tú no puedes ver hacia abajo a los demás. No puedes tú pensar de ti mismo más alto de lo que tú debes. No puedes tú pensar que tú eres el súper espiritual porque Dios se está manifestando a través de ti, porque es un solo el cuerpo. Entonces tú no le puedes decir: ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer todo, yo no te necesito. Es como si yo estuviera diciendo: yo no te necesito, mi hermano, yo no necesito a los diáconos, yo no necesito a los líderes de alabanza y de adoración. Esta comunidad no funciona. No funciona si no hay pastor, no funciona si no hay líderes, no funciona si no hay diáconos, no funciona si tú no estás aquí.
Tú eres una parte integral importante para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y no importa qué lugar tú tengas, no importa cuál sea tu función, tu posición, tú no eres menos ni tampoco eres más. Entonces este no es un asunto de quién es mayor o quién es menor, quién es superior. No es acerca de esto. No es que aquellas personas quienes estén aquí en la plataforma sean más espirituales o que Dios los esté bendiciendo de una mejor manera o que tengan un mejor trato con Dios nada más porque están aquí en la plataforma. No, somos un solo cuerpo. Y cuando estamos tratando esos asuntos espirituales debemos estar conscientes de esto. Somos un solo cuerpo. Nunca perdamos de vista eso. Tú no eres superior a tu otro hermano. Y si tú piensas que tú eres menor a causa de tus inseguridades, a causa de tus errores, a causa de tu pasado, créeme, Él te ha santificado, te ha justificado, te ha perdonado, te ha hecho nuevo y todas las cosas son hechas nuevas. Todas, tú eres una nueva criatura, entonces no tienes por qué estar tú estirando el bagaje de tu pasado. No es para que lo estés haciendo y por eso tú estarte poniendo abajo. No, Dios te ha integrado a su cuerpo, a su comunidad, donde Cristo es la cabeza. Y no importa qué lugar tú tengas, qué ocupación tú tengas, qué función dentro del cuerpo, tú eres importante. Así como cada uno de nuestros miembros del cuerpo es importante, así. Y eso es lo que hace Pablo, que después de poner nuestro enfoque, que somos uno, después dice, 1 Corintios capítulo 3. ¿Ustedes creen que haya sido una casualidad que haya puesto el capítulo del amor exactamente, precisamente en este punto? No, porque está diciendo que no se te olvide, que no se te suba a la cabeza nada más porque Dios te está usando. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si estás tan enfocado, no importa tú lo que estés haciendo. Si tú lo estás haciendo sin amor, si tú lo estás haciendo sin contemplar que eres uno, que somos una comunidad, vienes a ser como el llanero solitario, vienes a ser aquel que está haciendo ruido solo en la calle, como el bote, como esa lata que va por el camino nada más siendo pateada de un lugar a otro, haciendo ruido y es todo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si te estás creyendo súper espiritual y si tú todo lo crees, si tú puedes ver la manifestación del poder de Dios, pero si no tienes amor, si cuando tú ves a tu prójimo, tú lo ves hacia abajo, lo menosprecias, dice, de nada te sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Después dice, entiendan esto, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, presumido, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca, nunca deja de ser. No pongas tú las manifestaciones espirituales que no te saquen de quicio, que no pierdas tú la razón, el propósito, porque Dios está manifestando. Que tu enfoque no sean las manifestaciones, más bien seguid el amor. Que tu enfoque sea el amor, cómo te estás relacionando con los demás. Procura las manifestaciones espirituales, pero sigue el amor. No estés siguiendo las manifestaciones espirituales y donde abandones el amor. Ven, porque hemos visto, si probablemente a usted le ha sucedido, usted probablemente ha sido desanimado porque vio a su papá, a su mamá, porque vio a su hermano o a alguien de la iglesia, quien aquí se comportaba como la persona super espiritual, pero tan presto salía de este lugar, su comportamiento allá afuera era otro. Y Pablo está diciendo, no te engañes, no eres nada, de nada te sirve si no tienes amor. De nada te sirve. Sigue el amor. Procura las manifestaciones espirituales, pero que ese no sea tu enfoque. Procúralas, pero sigue el amor. Y con este trasfondo, entonces Pablo inicia el capítulo 14. Y este capítulo 14 se enfoca específicamente con las últimas 3 manifestaciones. Vamos allí, a capítulo 14 de los primero a los Corintios. Seguid el amor, el versículo 1. Y procurad, he trazado allí dones porque no se encuentran en el original. Procurad los espirituales, las manifestaciones espirituales, los asuntos, las cosas espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora no está hablando que es más espiritual o que es mejor. No, que es más provechoso profetizar que hablar en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuál es el enfoque? La edificación del pueblo. ¿Sí? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con enseñanza, con doctrina? Profecía no necesariamente tiene que ver con los eventos del futuro. Cuando alguien profetiza a tu vida, no necesariamente o específicamente significa que te va a decir lo que viene a tu futuro. Es confrontarte con la palabra de Dios. Dice, o con enseñanza. Entonces, si yo no vengo a ti con enseñanza, con descubrir lo que la palabra de Dios tiene, quién es Dios, entonces, ¿de qué beneficio es? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, entonces usted puede decir, ¿qué es cítara? Okay. Mira, cítara viene del latín, pero la palabra allí griega es kitara. Kitara, ¿qué es en español? De allí tenemos guitarra. Es un instrumento que parece arpa y guitarra, así. De allí surge la guitarra, ¿sí? Entonces, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara o la guitarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los espirituales. Dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Cuál es el enfoque? La edificación de la iglesia. Las manifestaciones espirituales, ese es el enfoque, la edificación de la iglesia. Por lo cual, versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Ven, Pablo no está cancelando el uso de las lenguas. Pablo no está diciendo no se deben de usar las lenguas. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice aquí en el versículo 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, cuando nos reunimos, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como lo estamos en esta mañana, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ahora, no está diciendo que las lenguas no se deban practicar. Lo que está diciendo que hay ciertos momentos en la iglesia. Permítame hacer una pausa aquí. Las lenguas pueden surgir porque él mismo dice que puede haber en la oración, orar en el espíritu y también en el cántico. Entonces, en medio, cuando está el pueblo toda la congregación, estamos adorando, alabando a Dios, pueden surgir lenguas y entre el mismo pueblo estar adorando, magnificando a Dios así, de esa manera, por medio de las lenguas. Pero se llegan ciertos momentos cuando de repente hay un silencio, y cuando alguien se levanta, cuando alguien empieza a hablar en otras lenguas,
Lo que nos está diciendo Pablo es que en esos momentos oportunos, que es para enseñanza, que es para la edificación de todos, porque cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos cantándole, todos estamos siendo conectados, todos estamos siendo edificados. Pero en esos momentos, cuando todos están callados, entonces alguien se pone de pie. Pero si la persona que está hablando en lenguas es solamente para su propio beneficio y no en la edificación de los demás, entonces cállese. Dice, si vas a estar hablando en lenguas y todos los demás te están escuchando, y ora que sean interpretadas. Pero escucha bien esto, aquí es donde hay una división bien clara. Hay unos que lenguas por todos lados y no importa, te puedes hacer y deshacer como tú quieras. Pero aquí Pablo está hablando de un orden, ¿sí? Que todo debe ser para la edificación del pueblo. Que si tú vas a estar hablando en lenguas cuando todos te están escuchando, entonces que sea para la edificación de ellos. ¿Y cómo van a poder ser edificados si no hay interpretación? Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea entre esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia. Reitero, no te está diciendo que no hables en otras lenguas. Te está diciendo que hay momentos oportunos para la edificación de la iglesia. Cuando los demás te están escuchando, que si vas a estar hablando en lenguas, si te vas a poner de pie, es porque va a haber interpretación. Y saben que, debo decirlo, la manera que el Espíritu Santo se ha estado manifestando, se ha estado moviendo aquí, ha sido una forma extraordinaria. Porque ustedes han visto cómo aún cuando pasan aquí al altar, es muy distinto cuando cada uno de ustedes están buscando el rostro de Dios. Y hay unos que están hablando en lenguas, hay otros que están siendo bautizados con el Espíritu Santo, hay otros que están recibiendo milagros y así, hasta viendo manifestaciones espirituales. Ahora, lo hermoso es que allí todos están siendo edificados, todos están manteniendo ese contacto. Pero ustedes han visto en varias ocasiones cuando de repente se presenta un silencio y que solamente un instrumento queda, ya sea la guitarra o también el piano, nada más. Allí un silencio tan solemne y todos saben que el fluir del Espíritu Santo, que hay algo tan hermoso aquí, la presencia de Dios. Y de repente alguien empieza a hablar en otras lenguas, pero esa persona reconoce y sabe que no es solamente para edificación suya, sabe que es un mensaje de parte de Dios. Entonces se levanta, hay una cierta emoción donde hay ese fluir, empieza a hablar en otras lenguas. Ahora esas lenguas, si hay alguien, esas lenguas pueden en ocasiones puede suceder que las lenguas, que una persona que no sabe absolutamente nada de inglés, las lenguas sean en inglés y que de un gringo sean en español. Así como Gabriel, que estuvo hablando en lenguas así. Entonces es posible, pero siempre para la edificación, Versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque, vean ustedes esto, podéis profetizar todos. Sí, tú mi hermano, tú mi hermana. El Espíritu Santo puede fluir a través de tu vida y que de tus labios salga profecía. Esta es palabra de Dios, te está diciendo porque
podéis profetizar. No dice algunos, no dice los superespirituales, no dice los ministros, no dice los líderes, no, dice todos, uno por uno, para que todos aprendan. ¿Por qué está diciendo que todos aprendan? Porque al principio, la primera vez cuando usted empieza, que usted está sintiendo que Dios le está diciendo ponte de pie y habla, da este mensaje y son lenguas, y usted está debatiendo, está luchando consigo mismo, está diciendo no, es que soy yo, es mi propia mente y todo. Si usted no da ese paso, entonces no va a aprender. Pero si usted le permite al Espíritu Santo que fluya, entonces, ahora, si se pone de pie y a fin de cuentas dicen, no, pues definitivamente si no hay interpretación, este fui nada más yo, ya está aprendiendo a reconocer la voz del Espíritu. Pero es importante que todos aprendamos. Y que todos estemos al tanto que cuando alguien se pone de pie y que está dando un mensaje, sí, que estemos juzgando el mensaje. No significa criticarlo. Solamente mantener, no va a decir el mensaje, no debe decir algo fuera de la palabra de Dios, porque entonces sería maldición. Entonces no vendría del Espíritu. Pero quiere que todos aprendamos. Y los espíritus de los profetas, a lo que se está enfocando es el carisma que se le da al profeta. ¿Sí? Cuando usted se pone de pie y que va a dar palabra, dice, están sujetos a los profetas. Entonces lo que significa es que si Dios a usted le da palabra y yo aquí estoy predicando, debemos mantener orden. No es para que usted me interrumpa. No es que Dios quiera, Dios no es un Dios de desorden. Es que ese mensaje está sujeto al profeta. Usted debe tener control. No es que usted se va a poner de pie y allí donde sea y como sea. No, está sujeto al profeta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo mantenemos un orden? ¿Sí? Habrá momentos cuando algunos de ustedes se pondrán de pie y dirán palabra. Hay otros momentos cuando personas vienen y me dicen al oído, y después cuando hay una pequeña pausa, vienen y me dicen al oído. Y no significa que se les vaya a ir el mensaje, no, porque está sujeto. Dice, no, si no lo digo ahorita se me va a ir. No, está sujeto al profeta. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas. ¿Está bien claro? Lenguas debemos estarlas practicando, pero la forma que se practican las lenguas debe ser para la edificación. Para esos momentos, para edificación, donde haya interpretación, ¿sí? Y con orden. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué leí yo todo esto? Porque Pablo es bien específico cómo se debe practicar la profecía, la interpretación y las lenguas. Es bien claro. Aquí no tenemos nosotros que estar, no es que así nosotros lo hacíamos allá en la iglesia donde yo estaba. No. ¿Cómo dice la Escritura que se deben de practicar? Ven, porque las lenguas no es solamente, hay momentos cuando todos estamos adorando a Dios y que usted puede estar cantando, usted puede estar brincando. Si Dios lo bautiza, lo llena con su espíritu, usted va a estar brincando y todo. Obviamente no, hay unos que lo llevan hasta el extremo, pero usted van a fluir lenguas, ¿sí? Pero también habrá otros momentos cuando
será para la edificación de todos, donde todos están escuchando. Entonces, ¿cómo practicar las lenguas? Y allí en esos espacios es cuando dice Pablo, procura profetizar, para que así todos aprendan, porque todos lo pueden hacer. Entonces veamos así rápidamente, ya para concluir, estos 3 puntos. La profecía. La profecía es simplemente confrontar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a ese mismo capítulo, en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, y tiene este enfoque. La profecía es para edificación, es para consejo, porque la exhortación, nosotros pensamos que exhortación es regañar, ¿verdad que sí? No es un regaño, es aconsejar. El regaño es, no me importa cuál sea el resultado final tuyo, yo te voy a decir lo que te tengo que decir, y ahí tú decides lo que vaya a pasar contigo. El consejo es, yo quiero tu bienestar, yo estoy procurando que tú te levantes, que tú mejores, que tú te vuelvas a reconectar con Dios. Por eso es consejo. Y la exhortación así debe de ser, para levantar al individuo, no para aplastarlo. Y consolación. En el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces no es que solamente sea exclusivo, que la profecía sea exclusiva solamente para algunos. Esto todos lo pueden hacer. Amén. Ahora hablemos acerca de las lenguas. Las lenguas cuando la persona es bautizada, pudimos notar en el libro de Hechos, donde la evidencia era el hablar en otras lenguas. Ahora, cuando usted está orando, usted lo ha notado, usted empieza a interceder por una persona, y donde siente de parte del Espíritu empezar a orar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu entonces está intercediendo. El Espíritu sabe exactamente por lo que la otra persona tiene necesidad o lo que usted tiene necesidad. ¿Sí? Entonces usted puede así, ya sea en su lugar secreto, estar usando las lenguas, o también aquí en público, cuando todos estamos en oración, cuando todos estamos adorando, cuando todos estamos cantando. Y de vez en cuando surgirá que el mismo cántico será en lenguas. ¿Sí? Pero en esos momentos que deben ser para la enseñanza, para la edificación, en esos momentos cuando todos están poniendo atención, allí no debes de pensar en ti mismo. Ahí debes de pensar en la edificación de todos, donde haya orden, donde no haya confusión. Si hay lenguas, entonces debe haber también interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas. Si el texto dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así concluimos la serie. La realidad es esta: el Espíritu está en tu vida, está en nosotros y quiere manifestarse, y no debemos ignorarlo. Debemos procurar las manifestaciones espirituales, ¿sí? Pero tengamos cuidado que cuando el Espíritu nos esté usando, no veamos a nuestro alrededor y pensemos de nosotros mismos que somos superiores, mejores que los demás, nada más porque Dios se está manifestando a través de nosotros. Es el Espíritu quien se está manifestando, no es tuyo. Es el poder de Dios, no eres tú.